bienvenidos todos a nuestra sesión del mes de marzo. Tengo el honor de presentarles al doctor Eduardo Rafael García González. Él es pediatra intensivista, coordinador del PACS de América Sur y expresidente del Consejo Mexicano de Terapia Intensiva. Les pido un fuerte aplauso para él. Agradeciendo a la Sociedad Pediátrica Japaneca la invitación que nos hacen para hablar pues de algo que ha sido parte de nuestra actividad profesional en los últimos años, que es el trauma en pediatría y específicamente el trauma del cráneo. Yo quise abordar la plática en el sentido de cómo mejorar, qué estrategias la medicina y la ciencia nos ha enseñado en los últimos años para poder mejorar tanto el abordaje como el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes. Hay muchos mitos, hay muchas barreras que hay que derrumbar. Por años nos enseñaron cosas que no son ciertas. Por años nos dijeron que los niños toleraban mejor el trauma y la lesión aguda, que la neuroplasticidad les permitía acomodar mejor la lesión. Pero vamos a ver que todas esas cosas no son estrictamente ciertas. Bien, este mes de marzo el Brain Trauma Foundation lo conoce como el mes de la prevención de la lesión cerebral. Cada año en marzo la Asociación Americana de Trauma lanza su campaña de prevención del trauma con spots muy sencillos. Use equipo de protección cefálica apropiado, use el cinturón de seguridad, maneje con precaución el piso mojado y asegúrese para prevenir caídas. Entonces estamos en el mes de la prevención. ¿De qué magnitud es el problema? Bueno, estudios recientes del Brain Trauma Foundation se estima que 1.7 millones de norteamericanos sufren al año traumatismo craneoencefálico. Esto implica más o menos 52,000 muertes por año, 275,000 hospitalizaciones, 1.365,000 consultas a los servicios de urgencias médicas, pero hay un subregistro porque hay muchos pacientes que no reciben ningún tratamiento específico. 20 niños mueren cada día en la Unión Americana por trauma de cráneo y la carga de esta discapacidad no es calculable, pero es muy costosa. Más de la mitad tienen discapacidad social, afectiva y de aprendizaje posterior al trauma severo. 2/3 partes de los hermanos de niños que sufren trauma sufren disturbios emocionales. Hay problemas financieros y de empleo para los padres que tienen que hacerle carga a muchas de las discapacidades que estos niños tienen. Y por supuesto que es una carga marital. Muchas de estas parejas se acaban divorciándose a causa de los problemas que tienen los niños. El trauma es la causa más común de muerte en niños mayores de 1 año. De hecho, los que estamos sentados aquí tenemos mucha posibilidad de morir de trauma. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, crónico-degenerativas y algunas de las viremias que nos van a alcanzar en el futuro, ¿verdad? SIDA, dengue, chikungunya, VIH, SIDA, hepatitis, etcétera, etcétera. Pero bueno, el trauma es una gran posibilidad. Es la causa también de la mitad de las muertes en niños menores de 15 años de edad y su frecuencia se acomoda de la manera que ven ahí. 36% son colisiones por vehículo automotor, 13% homicidios, 13% ahogamientos, 9% son producto de fuego o quemaduras, 5% de suicidio. Afortunadamente, en los últimos años hemos asistido a una baja muy importante de la tasa del accidente. Ok, para los Estados Unidos, que no es muy diferente a lo que nosotros enfrentamos, la causa número 1 son caídas. Desconocido en un 26.4, otras causas en un 15.7, colisión por vehículo automotor que puede ir desde 2 hasta el 36%, depende de las estadísticas que uno lea. Y otras causas como golpearse contra 6.4 y asaltos con golpes en el cráneo 4.3, la que sigue. Como ven, de acuerdo a las edades se distribuyen las causas. Por ejemplo, en el grupo de 0 a 4 años las caídas son las más importantes. En el grupo de 5 a 14 años, tanto caídas como los accidentes de vehículo automotor empiezan a ser importantes, y en el grupo ya de 15 a 24 años pues los accidentes de vehículo automotor son los más importantes, como sucede en el grupo de 25 a 44 años. Entonces, muchos de los eventos que tenemos se deben a colisiones por vehículo automotor, ya sea como pasajero o como transeúnte. La siguiente. Bien, el primer mito. Por años nos enseñaron que los niños tenían un daño cerebral equivalente a los adultos, pero en los niños esto producía menos problemas. Esto lo dijo una persona muy prominente, la que yo admiro mucho, Margaret Kennard. Margaret Kennard es la madre del neurodesarrollo y de la
neuroplasticidad. Este principio se basó en monos. Está bien que descendamos de los chimpancés y de los monos, pero nos hemos diferenciado a lo largo de los últimos 15 millones de años. Decía Margaret Kennard que mientras el cerebro evoluciona tiene neuroplasticidad y permite disminuir o adaptar el daño cerebral severo de mejor manera que lo que sucede en los adultos. Sin embargo, estudios recientes y estadísticas recientes han demostrado que el principio de Kennard es totalmente falso. Es más, los niños con trauma de cráneo severo tienen peores pronósticos neuroconductuales que los adultos. El principio de la neuroplasticidad no los protege. Ok, cuando uno busca trauma, introduce en el ordenador la letra T y uno se pondría a pensar, ¿quién demonios inventó el orden alfabético? ¿No? Y esto lo inventó ese señor que se llama Heródoto de Éfeso. Su patrón, que era Ptolomeo II, un día le dijo: oye, fui a la biblioteca y no pude encontrar ningún pergamino porque todos están desordenados, quiero que hagas algo. Toda la noche no durmió y tuvo la brillante idea de organizar los papiros por orden alfabético de los autores, y así nacen los modernos índices alfabéticos. Entonces, cada vez que busquen algo hay que rendirle homenaje a ese señor, la que sigue. El proyecto Gilgamesh. ¿Quién no quisiera vivir 120 o 150 años? Están sentados aquí. Yo creo que todos, ¿no? Bueno, resulta que Google y muchos multimillonarios, entre ellos Mark Zuckerberg, el que es dueño acá de todos los periódicos, Randall Kearse, muchos de ellos están invirtiendo muchos millones de dólares en desarrollar un proyecto que se llama el proyecto Gilgamesh. Gilgamesh fue un héroe de la mitología siria que vio morir a su amigo Enkidu y pues sintió muy feo ver morir a su mejor amigo y decidió que morir era feo y salió a buscar el secreto de la inmortalidad. Como era el rey y tenía mucho dinero, pues tuvo como 20 o 30 años buscándolo y finalmente lo encontró, el secreto de la inmortalidad. Pero estaba tan cansado que se quedó dormido y se lo robó una serpiente. Finalmente tuvo que regresar a Siria y morir como cualquiera de nosotros. Pero bueno, el proyecto Gilgamesh ahora es una realidad. La siguiente: se están invirtiendo muchos millones de dólares para fabricar nanobots. Los nanobots son células robotizadas que se van a inyectar en el futuro en nuestra corriente sanguínea y van a poder detectar células cancerígenas, bacterias, cromosomas que se degeneran, ADN, y los van a poder reparar. Entonces vamos a invertir el proceso del envejecimiento y vamos a poder crear genomas personalizados, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Todo eso se enfrenta con el trauma, porque podremos vivir 150 años, pero si nos atropella en ruta 100, de nada sirve el proyecto Gilgamesh, porque el trauma no es prevenible ni modificable por nanobots, ¿sí? La siguiente. Ok, ¿de qué manera podemos prevenir o mejorar la mortalidad por trauma de cráneo severo? Seguramente viene de 4 ejes. El primer eje es la prevención, el segundo eje es la atención prehospitalaria, el tercer eje son el apego a las guías de tratamiento médico publicadas y el cuarto eje es el de mejorar el monitoreo del paciente con trauma de cráneo grave. Vamos a analizar cada uno de esos ejes. Bien, la anterior. Fíjense, 1 de cada 10, o sea 5.3 millones, de 54 millones en la Unión Americana viven con alguna discapacidad por trauma de cráneo severo. 475,000 traumas de cráneo ocurren en Estados Unidos en niños entre 0 y 14 años cada año. Es la principal causa de muerte, como ya dijimos, en niños mayores de 1 año de edad. En lactantes ya vemos que la causa más común es las caídas y el maltrato. En escolares, los accidentes automovilísticos, las caídas y los deportes de contacto. La siguiente. Existen muchas maneras de prevenir, pero las más sencillas que no cuestan, no las hacemos. Usar el cinturón de seguridad siempre en el automóvil. Nos han tenido que poner una multa para que usemos el cinturón. No debería ser así. Y todavía hay gente cínica que se compra una camiseta del Puebla que tiene una raya aquí que simula un cinturón para que no lo multen. Es increíble. Nunca conducir bajo el influjo de alcohol o drogas. Usar casco, coderas y rodilleras al pasear en bicicleta. Colocar a los niños en asientos apropiados en el automóvil y hacer de las áreas donde nuestros niños juegan seguras. Vean un poco de historia. En 1956, un señor que era Eugenio Robert McNamara, que fue el secretario de defensa de John F. Kennedy, se le ocurrió poner cinturones de seguridad en los autos.
No eran los cinturones modernos que conocemos, pero bueno, después como se fue de ministro de Kennedy, pues se le olvidó. Pero en 1959 este señor, Niels Bohr, fue el que desarrolló el primer cinturón pélvico y torácico y lo incorporó de manera rutinaria en un auto, que fue el Volvo Amazon. A partir de 1959 todos los autos tenían esos dispositivos de sujeción. Pero bueno, hay otro tipo de cinturones, ¿verdad? Dicen ahí que los nuevos diseños de cinturones de seguridad disminuyen 45% los accidentes de tránsito. Verá que cuando uno maneja, la señora siempre, cuidado con el señor, cuidado con el cuello, cuidado con el semáforo. Bueno, la siguiente. Usar el cinturón de seguridad no es nada más una moda, es una necesidad. El cinturón disminuye entre el 40 y el 50% de los riesgos de muerte de los pasajeros en la parte delantera del automóvil. Reduce entre un 25 y 75% la mortalidad de los que van en la parte posterior. Los cinturones, los retenes para bebés y niños, reducen 70% la mortalidad de los primeros y hasta un 54 o 80% la mortalidad de los niños. No cuesta, no lo hacemos. La siguiente. Ok, ¿de qué manera reducen? Bueno, reducen 38% las lesiones de cráneo, 54% las lesiones de tronco, 28% las lesiones de brazos y 28% las lesiones de piernas. Evita a su vez que el ocupante del vehículo salga disparado por el accidente o que los ocupantes de atrás golpeen con los de adelante. Su uso adecuado disminuye el riesgo de muerte globalmente en el mundo entre un 40 y un 75%. Por ende, y por lo tanto, el cinturón de seguridad es el invento más importante para prevenir la mortalidad por trauma, incluso mucho más que las bolsas antiimpacto. Ok, fíjense, el uso adecuado de asientos para niños con dispositivos de sujeción y tirantes, que ya todos los autos nuevos de traen, se llama Latch, Low Anchors and Tiers for Children, que traen un panelito metálico que se atrás para anclar su tirante, para anclar la silla, evitan el 65 a 75% de los traumatismos graves y la muerte de pasajeros menores de 4 años de edad, así como el 45 al 55% de todos los traumatismos y muertes pediátricas en vehículos. En términos prácticos, ningún niño menor de 12 años debe ir en la parte delantera del automóvil, deben ir atrás y sujetados de manera adecuada para su grupo de edad. Así, si los quieres, cuídalos, no nada más simules que los quieres. No hagas aquello, haz esto. Comprar un asiento adecuado, ponlo en la posición adecuada, eso es cuidado. Lo otro parece que es mucho amor, pero en un golpe delantero no se acaba. La siguiente, y no se canción. La siguiente. El auto que más seguro es en el mundo en esta noche es el Volvo. No sé que yo no vendo Volvo ni tengo ganancias con la casa Volvo, ¿sí? Volvo asegura que en un futuro nadie morirá a causa de un accidente automovilístico y prometió crear un vehículo a prueba de muertes a partir del año 2020. ¿Sí? ¿Cuáles son esos vehículos? Los vehículos de autoconducción, los que no los manejamos nosotros, los que conducen solos. ¿Por qué? Porque pues, el error humano. Volvo está desarrollando sistemas que reducen las lesiones cuando los accidentes son inevitables, entre ellos un sistema de mitigación de colisión trasera, que detecta si un coche se me está acercando mucho, si alguien pasa por delante, etc. Actualmente, de los 9 modelos de la casa Volvo, de los modelos XC90, no se ha registrado una sola muerte en los últimos 4 años en los Estados Unidos, pero nada es para siempre. La siguiente. Este es el Volvo que se conduce solo. Es que a todo dar, ¿verdad? Nada más que se puede ajustar a cualquier cosa. Entonces se activa el piloto automático, el señor se relaja, ¿verdad? Puede leer un libro, puede ver una película, y el auto pues está conduciendo solito, ¿verdad? Ya hay autos como esos, Volvo, Mercedes y BMW tienen ya datos de estos autos. Ok. El sistema de mitigación del Volvo es este. Evidentemente, si un auto se está acercando rápidamente hacia mí, pues el auto detecta que
que ese auto se está acercando, incluso si un objeto pasa por delante, aumenta o reduce la velocidad de acuerdo a lo que tenga que hacer y mitiga pues tanto las colisiones delanteras como traseras. Pues todos quisiéramos tener un auto así, ¿verdad? Bueno, y van más allá. Ha desarrollado un sistema de interconectividad con los pasajeros, sobre todo con los motociclistas o con los ciclistas. Es un casco que se conecta a través de Bluetooth al auto, se conecta al teléfono celular, al casco y a los autos que tengan Bluetooth. Entonces, cuando un auto viene por la avenida y el ciclista va por una calle lateral, pues se prende la alarma que le dice al ciclista que hay un coche que va por la avenida y que tenga cuidado. Entonces, así pasó, ¿verdad? Detuvo su marcha porque el casco se lo avisó. Todo esto parece muy sofisticado, pero es la realidad. Pero nada es para siempre. Acaba de suceder esta semana la muerte de una mujer en Arizona por un auto que se conduce solo. Y era Volvo, para variar. Aquí está el video, si lo ven. El auto se va conduciendo solo. De repente sale una señora a mitad de la avenida y la impacta. Entonces dicen, a ver, ¿fue culpa del coche o fue culpa de la señora? Que se atraviesa en una autopista, no es un cruce de pasajeros. Y el señor que va conduciendo, miren, es el operador, va tranquilón, ¿sí? Y de repente ve a la señora y los expertos dicen que ni aunque un hombre o una mujer fuera conduciendo el auto hubiera sido capaz de evitar este accidente. Entonces, bueno, esto ha ocasionado un gran revuelo en estos días y quién sabe qué irá a pasar con los autos que se conducen solos, ¿no? Bien, las comparaciones son odiosas pero necesarias. En México se producen 470,000 accidentes al año y créanme, el 90% son prevenibles. Solo 527 personas murieron en accidentes de tráfico en Suecia en el 2013. En México fueron 24,000 fallecidos, 55,000 fallecidos al día. La tercera parte entre los 15 y los 29 años y nos costó 120,000 millones de pesos al año que no tenemos. Ok. Esta es la mortalidad por accidentes de tránsito de la República Mexicana. No viene Chiapas, desgraciadamente, no hay suficientes datos, pero vean, los habitantes del DF son los que manejan mejor. De hecho, si se maneja en el DF, se puede manejar en cualquier parte del mundo. En la Ciudad de México son 3.9 por mil, pero bueno, en Mataleón 37 por mil, en Mataulipas 28 por 5, 28.5, en Hidalgo 5 por mil, en Colima 33.5, en Michoacán 7.5, no sé, no hay datos de Chiapas, pero bueno, a ver si aparecen en el futuro. Ok, el uso de cascos de bicicleta. En Estados Unidos, cuando una bicicleta se le vende a alguien, se le vende junto con coderas, rodillera y casco, porque es un vehículo que va a entrar al tráfico y tarde o temprano tiene que seguir las mismas normas y con la protección. El uso del casco apropiado para la bicicleta reduce en un 85% el trauma de cráneo y 85% las lesiones neurológicas secundarias. El casco adecuado, no un casco de fútbol americano, no un casco de policía, tiene que ser un casco adecuado, coderas, rodilleras y rueditas, y además dos perrotes ahí, la siguiente. Las coderas, las rodilleras, el casco y por supuesto la vigilancia, la siguiente. Bueno, la mejoría definitiva del diagnóstico neurológico de los pacientes con trauma de cráneo severo continúa estando unida a la prevención, reanimación y manejo prehospitalario. A pesar de décadas de investigación, existen pocos datos para establecer cuál es el mejor abordaje inicial del trauma de cráneo severo. Lo que sí sabemos es que una vez que el trauma se produjo, los dos eventos más desastrosos y deleterios para el pronóstico son hipoxia e hipotensión, así como las variaciones del dióxido de carbono y las alteraciones de la glucosa, que son problemas fáciles de detectar, fáciles de tratar y de evitar. Los sistemas regionales de trauma alrededor del mundo sí han funcionado. Holanda, los países, Francia, han disminuido entre un 15 y un 50% la mortalidad por tener equipos específicos de reacción de trauma. Los equipos de trauma, si aparte tienen un médico, pues uno quisiera creer que la atención sería mejor. Sin embargo, la participación de profesionales de la salud médicos en estos equipos no ha establecido
realmente un beneficio claro. Es importante que el manejo eficiente de las vías aéreas se identifique, porque la hipoxia es uno de los factores de morbimortalidad del trauma, y esto quiere decir que los paramédicos estén entrenados para secuencia de intubación rápida y asegurar la vía aérea. Bueno, puede ser, pero estudios han demostrado que hasta un 34% de falla en asegurar la vía aérea y un retraso en el traslado del paciente al hospital. Pues tampoco está bien definido si deben o no hacer intervenciones avanzadas. Lo que sí es importante es detectar la hemorragia y tratarla. La siguiente. Ok, sin embargo, fíjense, este señor, Ian Stiglitz, el jefe de todos los servicios médicos de trauma de la Unión Americana, y cada año publica sus estudios. Vean, hipotensión en la escena, hipotensión en urgencias de pediatría e hipotensión en la terapia intensiva. 20% de los pacientes en la escena tienen hipotensión cuando los paramédicos tomaron la tensión arterial. En el servicio de urgencias, curiosamente, está más preparado en las unidades de choque para tratarlos. Y en la terapia intensiva, que no debería haber esto, la tasa de hipotensión es más alta. Y si nos vamos a presión arterial sistólica de menos de 90, igual, tanto en la escena como en la terapia intensiva parecen ser prevalentes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el urgenciólogo está mejor preparado? Sí. La siguiente. No, la anterior. Ok. Fíjense, en la escena, hipotensión, en urgencias de pediatría, combinando escena y urgencias pediátricas. En la escena, la unidad de terapia intensiva, pero cuando combinamos escena, urgencias pediátricas y terapia intensiva, 40% de los pacientes en Estados Unidos tienen hipotensión que no se detecta o no se trata. La siguiente. Pero bueno, no todo es tan malo. Dicen que los vikingos, que normalmente invadían las islas británicas todos los años, llegaban, mataban gente, decapitaban, quemaban y robaban. Llegaban y se iban, pero un buen día llegaron y se quedaron. Llegaron a la desembocadura de un río que se llamaba el río Dublín o Laguna Negra, y fundaban nada más ni menos que Dublín. Dublín es una ciudad con herencia vikinga que le ha dado a la humanidad como 4 o 5 premios Nobel, así es que vean que no todo está malo. ¿Sí? Así. Bueno, la hipoxia y la hipotensión resultan devastadoras sobre el pronóstico y la evolución de los pacientes. 50% de los pacientes con trauma de cráneo en la Unión Americana tienen algún grado de hipoxemia durante la atención hospitalaria, a pesar de normas, a pesar de equipos y a pesar de preparación. Por lo tanto, la administración de oxígeno y la corrección de la hipotensión son las dos maniobras más importantes para mejorar la lesión cerebral secundaria con trauma. La siguiente. Ok. Los pacientes que requieren intubación inmediata, por supuesto que tienen un trauma más severo, que requieren mantener la vía aérea, y por lo tanto, si no se asegura, tienen más posibilidades de morir y de complicarse. Pero ¿qué creen? Que cuando se intuba a un paciente en la calle, no se resiste la tentación de hiperventilarlo. Ya está intubado, pues vamos a hiperventilarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la hiperventilación? Si no se murió del golpe, se murió de la hiperventilación. Porque la hiperventilación disminuye el CO2, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, y si no había isquemia lo va a haber, y si una zona estaba entre que sí o no con isquemia, seguramente con la hiperventilación lo va a tener. Entonces la tasa de complicaciones respiratorias, incluso cuando se intuba en el terreno, es más alta. Neumonías, mayor tiempo de ventilación mecánica y estancia en la unidad de cuidado intensivo. Se duplica el tiempo de traslado al hospital. El doctor Robert Conley, que es el que generó el curso de ATLS, él decía: llegar, recoger y correr. O sea, entre más rápido llegues al hospital, tienes más posibilidades de que la víctima sea sometida a una tomografía, a una intervención quirúrgica, a tratamientos definitivos. Si te tardas mucho en la escena, la evolución no va a ser muy buena. Y además, los paramédicos que intuban en la escena fallan 25% de las veces. El tubo está fuera de la vía aérea. Ok, bueno, ahora ya estamos en el hospital. Llega el niño y lo primero que se nos viene a la mente después de evitar hipoxia y hipotensión es tomografía o no tomografía. Como diría Shakespeare, to be o no to be, tomografía o no tomografía. Bueno, sabemos que la tomografía es el estándar de oro para el diagnóstico. ¿Qué nos preocupa a los médicos? Bueno, me preocupa no detectar lesiones,
preocupa que se incremente la mortalidad del paciente, me preocupa que no vaya a detectar una lesión y después me demanden, me preocupan los padres, me preocupa también que le voy a dar una radiación muy generosa con la tomografía y que entre más joven y más chiquito sea el paciente es más vulnerable. Pero bueno, finalmente el TAC se le llama recurso de cuello de botella, es decir, es la mejor herramienta de triage para trauma de cráneo. ¿Quién debe ir a neurocirugía? ¿Quién debe ir a la sala intensiva? ¿Quién debe ir a una sala general? Etcétera. Así. ¿La TAC es una hermana de la caridad? No. El riesgo de por vida, de mortalidad por cáncer, atribuible a exposición por radiación en un niño de 1 año es de 0.18 para malignidad abdominal y de 0.07 para malignidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de cada 1.500 y uno de cada 5.000 niños de 10 años puede desarrollar alguna malignidad abdominal o craneal. 24 a 120 nuevos casos por año. Si lo llevamos al contexto, 600.000 tomografías de cráneo y abdomen se realizan cada año en los Estados Unidos. Esas tomografías tarde o temprano van a producir 500 muertes por cáncer secundario de radiación. La radiación de 500 miligigas produce riesgo de leucemia, 60 miligigas de cáncer cerebral. El riesgo acumulativo absoluto, si bien es pequeño, no es despreciable. En seguimiento por 10 años de niños que han sido sometidos a tomografías de cráneo, muestra una leucemia por cada 10.000 tomografías, aunque muy poquito, y un tumor cerebral por cada 10.000 tomografías por año. Entonces, pues con todo y la pena que de mucha radiación hay que aceptar, porque es la herramienta de triage. Lo que sí no va a pasar es que le esté pidiendo tomografía cada 8 horas o cada 24 horas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué no. Ok. Si van a hacer la TAC, que sea de la mejor calidad para que no tengan que volver a bajar. Asegúrese de que si le necesita contraste, lo tenga. Que les hagan los cortes que les tengan que hacer. No por disminuir la dosis de radiación van a perder la oportunidad de diagnóstico si no hicieron los cortes adecuados. Pero bueno, que me queda claro que un paciente con trauma de cráneo severo se ganó su tomografía, ¿sí? Ese se la ganó. Pero ¿cuál es el problema? El trauma de cráneo entre leve y moderado. Que uno dice, ¿le hago o no le hago la TAC? ¿Qué tal que lo mando a su casa y después regresa una semana después con un hematoma subdural subagudo, con hipertensión intracraneal y se muere, como nos ha sucedido? Bueno, yo les recomiendo esta herramienta. La regla PECAR es una herramienta extraordinariamente útil que nos sirve como herramienta de tamizaje en trauma de cráneo leve o moderado para decir quién debe recibir tomografía y no la siguiente. La regla PECAR está producida por un instituto en los Estados Unidos, en la CID. Evaluó entre 2004 y 2016 nada más 42.412 pacientes, factores de riesgo como escala de coma de Glasgow de menos de 14 o estado mental alterado, la extensa fractura de cráneo, fractura occipital-parietal, signos de focalización, pérdida de la conciencia de más de 5 segundos, mecanismo de lesión grave, y los dividió en riesgo alto y riesgo bajo, la siguiente. Y esta es la herramienta PECAR. Hay una para menores de 2 años y hay otra para mayores de 2 años. La herramienta PECAR para menores de 2 años implica tu Glasgow es de 14 con signos de alteración del estado de alerta o fractura de cráneo, sí, hazle la TAC. ¿Por qué? Porque el riesgo de encontrar una lesión ahí lo ven. Ok, tu Glasgow no es de 14 y no tiene fractura de base, no tiene fractura de cráneo, tiene otras cosas como por ejemplo hematoma occipital o parietal, chichón en pocas palabras, o temporal, y tiene historia de pérdida del estado de alerta igual o mayor a 5 segundos, o tiene un mecanismo de lesión severo, o actúa normalmente, sí, observación versus TAC, lo pueden hacer. Si no tiene la lesión, nada de eso, no se recomienda la TAC para menores de 2 años. Para mayores de 2 años, igual, el Glasgow de 14 con otros signos de alteración del estado mental o fractura de base de cráneo, sin TAC recomendada, no. Hay chichón, occipital, parietal o temporal, historia de pérdida de la conciencia de más de 5 segundos o mecanismo de lesión severo o no, actúa normalmente. Si no, no se recomienda la TAC. Si tiene alguna de estas cosas, observación versus TAC en base a factores clínicos, por ejemplo, experiencia del médico, pero no vaya a pasar donde yo hice el internado en la clínica de Mochis,
en el seguro, decía: doctor, llegó un paciente que le golpean con una botella de refresco en la cabeza. ¿De qué refresco era? Coca. ¿Es coca chica o coca grande? Sí, ¿y cuál es la diferencia? Si es coca chica no pasa nada, si es coca grande es interna. No es así, la experiencia va más allá. Hallazgos múltiples versus aislados, empeoramiento de signos y síntomas después de observaciones iniciales. Y pues, ¿cómo están los padres? Así. Ok, las guías. Los médicos y sobre todo los pediatras somos curiosos porque añoramos a los adultos, porque los adultos tienen guías para muchas cosas. ¿Y cuándo habrá una guía pediátrica? Y las tenemos, ¿y qué creen? No las seguimos. ¿Cuál creen que es la regla de práctica clínica más vieja que existe? Gina. Gina tiene muchos años. Estudios recientes han demostrado que en México las ginas tienen un apego de menos del 10%. O sea, para tratar a un niño con asma le dan antihistamínicos, le quitan el perro al niño, le hacen una limpia, etcétera, etcétera, pero no le dan esteroides inhalados, que es la base del tratamiento del asma. Entonces, pues tenemos guías y no las seguimos. Pero bueno, para trauma de cráneo en niños tenemos 2 ediciones de las guías. Las primeras guías se lanzaron en el 2003 y la última edición es del 2012. Están publicadas en Pediatric Critical Care Medicine y las pueden obtener gratuitamente a través de internet, si se meten en la página. ¿Cuál es el problema con las guías? Desgraciadamente las guías tienen como pivote o base la medición de la presión intracraneana. Y la pregunta es: ¿cuántos de ustedes aquí pueden medir la presión intracraneana en las salas donde trabajan? Nosotros, la siguiente. Ok, bien. ¿Sirve medir la presión intracraneana? Bueno, no hay muchos estudios, no hay muchas cosas para poder sacar conclusiones científicas. Un informe del 2007, es decir, 4 años después del lanzamiento de las guías en Estados Unidos, encontró que solo el 60% de los neurocirujanos estaban de acuerdo con las recomendaciones de las guías. O sea que el otro 40% hacía lo que quería. En la Unión, en el Reino Unido, ya ven que tiene un sistema de salud impecable e impresionante. 59%, solo 59% de los niños con trauma de cráneo grave recibieron un monitoreo de la presión intracraneana. O sea que ni en países con una salud y un presupuesto muy alto, el monitoreo es un evento común. Bien, muy pocos estudios, podemos resumirlos en 15 y 857 pacientes. Se ha encontrado una asociación entre presión intracraneana de más de 20 y mal pronóstico y muerte. Pues los estudios sugieren por lo menos que es una variable importante. ¿Sigue? ¿Sigue? Bien. El señor, el doctor John Mason Tilford, es un tipo que ha hecho muchos estudios sobre medición de presión intracraneana en niños. En 1970 él observó una mejoría sustancial de la supervivencia y el pronóstico funcional de los niños por lesión cerebral traumática si estos niños se manejaban con un protocolo de tratamiento en base a la medición de la presión intracraneana. Entonces, el estudio de Tilford demostró que las terapias intensivas que tenían medición de la presión intracraneana tenían mejores pronósticos que las que no. La siguiente, la que sigue. La que sigue. Ok, pero bueno, nadie está contento y hay estudios que nunca se debieron de haber hecho, pero se hicieron. Y este es uno de ellos, es el estudio Best Trip. El estudio Best Trip está hecho nada más ni nada menos que por el director del Banco de Datos de Trauma Traumático, que es Randall Chelton. Randall Chelton dijo: bueno, vamos a comparar el manejo del trauma de cráneo severo con monitoreo de la presión intracraneana y con tomografías y evaluación clínica. A ver, y para eso escogió países de Sudamérica. Es más, ese ofrecimiento se le hizo a México en su época y aquí dijeron: aquí no necesitamos que nos regalen monitores de presión intracraneana, aquí tenemos de todo, pues mentira, ¿no? Pues la que sigue, por favor. Bueno, el estudio Best Trip fue un protocolo que se hizo en Bolivia y Ecuador. 324 pacientes en 2 protocolos: tratamiento basado en monitoreo de la PIC y tratamiento basado en imágenes y examen clínico. El pronóstico fue el tiempo de sobrevida, la alteración del estado de alerta, el estatus funcional a los 3 y los 6 meses y el estatus neuropsicológico a los 6 meses. El resultado
medir la presión intracraneana y mantener la presión en 20 no fue superior al examen clínico, a la tomografía y al manejo en base a eso. Entonces, así. Y ahí tienen ustedes la mortalidad, por ejemplo. La mortalidad no fue diferente en el grupo de evaluación clínica versus el grupo de monitoreo de la presión intracraneana con una P de 0.40, la siguiente. Y ahí ven la mortalidad del grupo de monitoreo de la presión intracraneana y el grupo que se monitoriza nada más con tomografía y manejo clínico. Y este es Randall Chestnut. Entonces, Randall Chestnut ya no sabe qué decir porque yo creo que hubiera querido no hacer el estudio, ¿sí? Dice, bueno, es que no es lo mismo un valor único que manejar la tendencia. Es que no todos los cráneos se comportan igual. A lo mejor para alguien 25 es muy bajo, a lo mejor 25 para otro es muy alto. Entonces dice, bueno, es que hay que hacer subgrupos. Y hay otras variables. Entonces es evidente que no sabe cómo explicar los resultados de su estudio. Hay estudios que nunca se vieron hacer, la siguiente. Y hay libros. Kafka nunca publicó en vida un libro, los escondía porque lo perseguía la Gestapo, aunque no era judío, sus ideas eran muy quemantes, y decidió darle parte de sus manuscritos a un amigo y a su novia, que era Dora Diana. Bueno, murió por tuberculosis y les dijo a sus dos amigos que tenían que quemar sus libros. Max Brod llegó después de velar a su amigo y agarró los manuscritos para echarlos a la chimenea. Pero el primer manuscrito era la Metamorfosis, el segundo era el Castillo, el tercero era América. Decidió quedarle mal a su amigo, huyó a Suiza y es así como sus libros se conocen. Dora Diarman, pues la agarraron los nazis, le quitaron todos los legados de Kafka, no sabemos qué pasó con ellos, pero bueno, eso deberían de haber hecho con el protocolo de Strict, ¿no? Sí. Lo bueno, lo malo y lo feo. La siguiente. Para lo bueno, en un periodo de 11 años, la tasa de mortalidad en la Unión Americana por trauma de cráneo severo ha disminuido al 9%. ¿Qué sucedió en ese mismo periodo que garantizó la disminución de la tasa de mortalidad? Que se aumentó la utilización del monitoreo de la presión intracraneana. 6.473 niños sobrevivieron en mejoras de tratamiento en base a la medición de la presión intracraneana. Costó mucho, sí, $17 billones. Lo malo, los niños sin seguro médico en Estados Unidos pues no tienen acceso al monitoreo de la presión intracraneana. Murieron 1.418 niños que no tenían seguro médico, igual costó mucho dinero. Y lo feo, sí, que el número de niños con trauma de cráneo se incrementa de 5.7 a 13 por 100.000, es decir, ha sufrido un incremento de 222% o más de 20% por año, y la triste tragedia es que 95% son prevenibles. Ok. Neuroimagen, que es lo que decíamos hace rato. ¿Qué dicen las guías? La guía pediátrica dice que no existen datos de nivel 1 y nivel 2, solo hay datos de opiniones de expertos. En ausencia de deterioro neurológico o monitoreo de la presión intracraneana y aumento de la misma, obtener una tomografía 24 horas después de la administración y seguimiento inicial no está indicado para tomar decisiones neuroquirúrgicas. Vamos a ver por qué. La siguiente. Ok, todos sabemos que el ATAC es el instrumento de triage inicial porque establece la severidad y extensión del daño neurológico, detecta hemorragia, hidrocéfalo, fracturas, otras lesiones, y me sirve como triage. Lo mando a quirófano, lo mando a la terapia, lo mando a sala general, lo de plano, lo mando a su casa. Dos estudios, el estudio del Dr. Levy y el estudio del Dr. Stein, mostraron que los niños con trauma tienen más lesiones tomográficas que los adultos. Fíjense, 75 versus 72. ¿Qué lesiones? Todas las que ven ahí. Por eso es importante hacer por lo menos una tomografía inicial, la siguiente. Ok, pero ¿cuándo repetir una tomografía? ¿Cuándo repiten ustedes una tomografía? ¿Lo hacen de rutina o por alguna razón en especial? O porque pues, sería bueno tomarle los 24, 72. Bueno, pues las únicas indicaciones son las que están viendo ahí. Sería paciente sin evidencia de mejoría neurológica, va peor.
si le estoy midiendo la presión intracraneana está no se controla y va en aumento, o por la sedación y la parálisis de mi paciente no lo puedo valorar neurológicamente, tengo que recurrir a un instrumento como la tomografía para ver qué le está pasando. La siguiente. Pero bueno, dos estudios muy importantes, el estudio del doctor Robert Pitt, fíjense, 115 tomografías seriadas, 76 fueron por seguimiento, 21 porque la presión intracraneana aumentó y 3% porque tenía algún cambio neurológico en la exploración. ¿Cuáles fueron los resultados de esas 115 tomografías? Ningún cambio en 53, mejoría en 34, deterioro en 13 y solo fueron a cirugía 4.3%. Bueno, luego el estudio del doctor Tabori, 173 niños entre 8 meses y 6 años, 83% de trauma de cráneo severo, se les tomó tomografía 24 y 36 horas después de la tomografía inicial, 17% era trauma de cráneo moderado. ¿Qué obtuvieron en esas tomografías de las 24 a 36 horas? Solo se encontró una nueva lesión en 27%, 47 casos. En 6 con hipertensión intracraniana, 17 agravamiento del edema cerebral y en 18 alguna nueva contusión cerebral. Pero ¿saben qué es lo peor? Que ninguno necesitó un cambio en el tratamiento o abordaje quirúrgico. Entonces, ¿para qué pediría esta tomografía? Sería la siguiente. Bien, ¿qué hacer con la vía aérea? La vía aérea es crucial. Todo niño con escala de coma de Glasgow de 8 o menos debe intubarse, ¿sí? Porque no es capaz de mantener la integridad de la vía aérea. Evitar hipoxia, ¿sí? Y evitar hiperventilación, mantener el CO2 entre 33 y 37 y la saturación de más de 97. Pásame la anterior, ¿no? La hiperventilación en ausencia de monitoreo de la presión intracraneana en tomografía solo está garantizada en qué pacientes. En aquellos pacientes con TREA de Cushing se les está muriendo. Si tiene TREA de Cushing es que tiene hipertensión intracraneana con inminencia de enclavamiento y de muerte. Entonces ahí sí puedo hiperventilar en defensa de la vida del niño. La siguiente. Ok. El uso de vías aéreas artificiales. La candilofaringe solo se debe usar en niños inconscientes, puede ayudar a mantener la lengua hacia atrás, nunca la introduzcan al revés en un niño, siempre introduzcan siguiendo las curvaturas anatómicas y siempre ayúdense de una base de lengua. Es decir, debe seguirse una secuencia de intubación rápida, pero oxigenada, proteger la columna cerebral, obtener el tubo de tamaño adecuado de acuerdo a las fórmulas. Evite, si usa un tubo con globo, inflar excesivamente el globo, siempre confirme posterior la presión del tubo endotraqueal y si no está seguro, retírelo y pruebe de nuevo, ¿sí? La siguiente. Ok, bueno, los pacientes con trauma de cráneo severo son los que requieren intubación para protección de la vía aérea porque están en riesgo de aspiración o compromiso respiratorio. Además puede requerir hiperventilación y la hiperventilación se podría hacer más efectiva en un paciente intubado que en un paciente no intubado. Sin embargo, dijimos que en ausencia de monitoreo de la presión intracraniana solo se hiperventila a los pacientes con inminencia de clavación TREA de Cushing, ¿sí? Si se va a hiperventilar un paciente que nunca sea la estrategia primaria, que sea una estrategia secundaria y siempre bajo alguna medida del flujo sanguíneo cerebral. Vamos a ver por qué. Me pasa la siguiente. Ok, entonces evitar hipoxia, evitar hiperventilación y hiperventilar solo en TREA de Cushing. Así. Ok. Yo, como intensivista, crecí con una mentira, con la hipótesis de Ross. Ross es un tipo que midió el flujo sanguíneo cerebral de niños con trauma de cráneo 3 días después del trauma y encontró que tenían demasiado flujo. Han oído ustedes por ahí en la literatura un término que se llama luxury perfusion, perfusión lujuriosa, perfusión excesiva. Entonces dijo este señor, bueno, si tiene mucho flujo, hay que ventilarlos para disminuir el flujo, porque el edema depende del flujo. Pero lo midió 3 días después. Hoy sabemos, con los estudios de medición del flujo sanguíneo cerebral en etapas tempranas, que no solo está aumentado, sino que está tremendamente disminuido. Aquello de hiperventilar profilácticamente debe quedar en el pasado. La siguiente. La hiperventilación produce vasoconstricción cerebral, reduce el flujo sanguíneo cerebral, reduce el volumen sanguíneo cerebral, sí disminuye la presión intracraniana, pero ¿a qué precio? A esos dos precios que ven ahí.
disminuye la oxigenación cerebral y produce isquemia. Entonces es un costo muy caro, ¿de acuerdo? Pero además, la hiperventilación no es selectiva, reduce el flujo sanguíneo cerebral de las áreas dañadas, pero también de las áreas normales. Entonces, lleva al niño a isquemia global. La siguiente. ¿Qué dicen las guías? Dice que existen datos insuficientes de clase 1 y 2, solo opiniones de expertos. Evitar hiperventilación profiláctica, PCO2 de menos de 30, en las primeras 48 horas. ¿Sí? Solo se utilizará hiperventilación para tratamiento de hipertensión intracraniana refractaria y siempre bajo alguna medición del flujo sanguíneo cerebral, a través de saturación de bulbo yugular o oxigenación tisular. Así. Entonces, solo se recomienda temporalmente para reducir la presión intracraniana. Debe evitarse específicamente las primeras 24 horas y si le van a utilizar, de nuevo, hay que medir flujo sanguíneo cerebral. La siguiente. A pesar de todo esta verborrea, a pesar de guías, fíjense, en Canadá, en el trabajo del doctor Robert Hutchinson, de hipotermia, 40% de sus niños estaban hiperventilados a menos de 30. En un estudio en los Estados Unidos, del Dr. Curry, 50% de los pacientes con trauma de cráneo severo tuvieron en algún momento PCO2 de menos de 30 en las primeras 48 horas. Y en el Reino Unido y en Irlanda, más del 90% de los niños tuvieron hiperventilación leve durante algún momento de la evolución. Ahí están las 10 y nadie se hace caso. Ok, este trabajo nos dio una dimensión distinta de lo que sabíamos. Es el trabajo del Dr. Peter Skippen y vean, él midió el flujo sanguíneo cerebral de niños ante diferentes cifras de dióxido de carbono, más de 35, entre 35 y 25 y menos de 25. Si mantenemos CO2 normal, ya un 30% de los pacientes tienen isquemia en las primeras 24 horas. Pero si yo meto mi manita y empiezo a hiperventilar de manera moderada, 60% de los pacientes tienen isquemia. Y si le meto más a la hiperventilación, menos de 25, 73% de los pacientes tienen isquemia. Si me da la que sigue. Esto es la que sigue. La que sigue Esto se relaciona con el pronóstico. Los pacientes con hiperventilación a menos de 25 generalmente se mueren. Y los que están entre 25 y 30 tienen daño severo por la isquemia. Así. Okay. La humanidad, el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Preguías y posterior a las guías. No ha cambiado la idea de la gente de la hiperventilación. Rojo antes de las guías y azul después de las guías. Vean. No aprendemos. Seguimos hiperventilando. La que sigue. Circulatorio. ¿Qué hacer? 1. Reanimación agresiva con cristaloides isotónicos a eubolemia. Evitar hipotensión, procesiosa mortalidad. Considerar que un paciente que no responde al volumen o trauma puede tener algunas otras eventualidades, como que trauma espinal, sangrado oculto, tamponade o hemoneumotórax. Y finalmente, tengan en mente que rara vez el trauma de cráneo aislado produce hipotensión. Cuando en un paciente con trauma múltiple vean hipotensión, no se le achaquen el trauma de cráneo. La hipotensión es de algún otro lado, está sangrando, ustedes no lo ven. Y si no lo tratamos, se nos va. Así. Ok. Entonces, prevenir hipotensión, ¿cómo? Mantener la tensión arterial media igual o mayor a 80, reemplazar con volumen, evitar líquidos hipotónicos y soluciones con glucosa, usar sangre cuando sea necesario, tratar la coagulopatía e iniciar vasopresores cuando a pesar del volumen no puedo mantener la presión. Entonces, líquidos. Yo prefiero cristaloides. Ya, pero dicen que discutir de coloides, cristaloides, de religión, de política y de parto pélvico es mejor no hacerlo porque nadie se pone de acuerdo. Pero bueno, en choque traumático, el líquido de elección son los cristaloides isotónicos. Optimizar la precarga. En la ocasión anterior que vine hablé de que ahora la optimización de la precarga ya no es adecuada con lo que conocíamos de la PVC o la cuña pulmonar. Ahora necesitamos otras variables dinámicas que nos pueden acercar más. ¿Qué pasa si el paciente no responde a volumen? ¿Qué tengo que hacer? Pues un grado de monitoreo más avanzado y prepararme para poner un vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque la hipotensión que no responde a volumen en el trauma de cráneo tiene un componente vasopléjico.
vasos se dilatan y responden muy bien a los vasoconstrictores. Si mi problema es que tengo también trauma torácico y lesión cardíaca, debo considerar la posibilidad de que haya disfunción miocárdica y por lo tanto usar la glutamina. Siguiente. Fíjense, este es un estudio del Dr. Robin White. Él midió la presión sistólica en los niños con trauma de cráneo. Y vean, los niños que sobrevivieron, su presión arterial es 20 milímetros de mercurio más alta. Los muertos son los rojos y los que sobrevivieron son los morados. Vean cómo infinitamente es superior la presión arterial de los niños que sobreviven a los que mueren. Y el siguiente. La que sigue. La que sigue. Vean, estos son los muertos y estos son los vivos. Estas son las tensiones arteriales medias superiores estadísticamente significativas en los vivos. La siguiente. Específicamente a las 6 y a las 24 horas que sigue. Y él encontró que la sobrevida incrementa de manera lineal cuando la presión sistólica alcanza un máximo de 135. Es decir, que aumenta 5% la sobrevida por cada milímetro de mercurio que se incremente la presión arterial sistólica hasta el nivel de 135. Señal la siguiente. Ojo, entonces, reanimación con volumen a la hipotensión y estar preparado para apoyo con vasoconstrictores. La siguiente. Estos dos factores de riesgo es un trabajo que hizo uno de nuestros residentes. Vean, cuando 86 pacientes salen entre la terapia y entre urgencias y la terapia no hubo ni hipoxia ni hipotensión, 55% se recuperaron bien, 25% quedaron con daño severo vegetativo y murieron 20. Hipoxia en 45 pacientes, ya solo 45 se recuperaron bien, daño severo 30 y murieron 15. Hipotensión, 23 pacientes, 30 solo se recuperaron bien, 20 con daño severo, 50 murieron. Pero cuando se juntan ambos, en 46 pacientes, solo 17% se recuperaron bien, 26% quedaron para el Senado de la República y 57 murieron. Así que anterior. Hay que hacer las cosas bien y rápido. Dice que esta mujer, Mary Shelley, estaba de vacaciones en un chalet en Suiza, un chalet de Lord Byron. Estaba lloviendo y Lord Byron les propuso que crearan un cuento de terror. Pues ella se lo tomó muy a pecho. En 6 meses escribió Frankenstein, el moderno Prometeo. Una mujer impresionantemente inteligente, pero no se quedó atrás el médico de Lord Byron, que se llamaba William Polidor, y él creó el primer libro de vampiros de la historia de la humanidad. Entonces, esta noche nació Frankenstein y los vampiros. La siguiente. Ok. Bien. Presión de presión cerebral. La presión de presión cerebral, recuerden que es la resta de la presión arterial media menos la presión intracraniana. Y eso me dice qué tanta sangre está perfundiendo el cerebro. Según las guías, en el 2003, la presión de perfusión debería variar en los niños entre 40 y 65. Pero estudios posteriores demostraron que depende de la edad. Por ejemplo, entre 2 y 6 años, 53. Entre 7 y 10 años, 63. Entre 11 y 16 años, muy parecida a los adultos de 70, ¿no? Sí. Lo que sí sabemos es que si la presión de perfusión cerebral es de menos de 40, se nos mueren casi todos los niños. La que sigue. En un estudio nuestro, fíjense, medimos presión intracraniana y PPC, presión de perfusión cerebral, tomando como referencia lo que se conocía de los adultos, que era 70. Entonces, no hubo diferencias en la presión de perfusión cerebral, pero sí en la presión intracraniana. Los pacientes que fallecieron nunca disminuyeron la presión intracraniana y los que sobrevivieron sí la disminuyeron, la que sigue. Pero somos tercos y dijimos, bueno, cuando empezamos a ver que la presión de perfusión cerebral no era 70 de los niños, sino más baja, hicimos un corte en 60 y ahora sí, la que sigue. Hicimos un corte a los 60, la que sigue, y a las 12 y 24 horas. Con diferencia estadísticamente significativa, la que sigue. Ahí están viendo que la presión de perfusión cerebral ya es significativa cuando bajamos el umbral a 60. Entonces procuramos que en los niños la presión de perfusión cerebral sea por lo menos 60, no 70. La que sigue. Pero bueno, fíjense, resulta que hay niños que sin hipertensión intracraniana y sin cambios en la presión de perfusión cerebral, de todas maneras les va muy mal. ¿Qué quiere decir? Que no siempre estos son factores que predicen la evolución del niño. La que sigue.
Quiere decir que hay otras cosas, como cuál, microtrombosis, edema citotóxico, disfunción mitocondrial. Entonces, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bien, tenemos que tener grados de neuromonitoreo más avanzados que la PIC. Y uno de ellos es no solo la PIC, sino otras medidas como la presión de fusión cerebral, la presión tisular de oxígeno, la saturación del globo yugular, etc. ¿Para qué? Para poder darle un tratamiento apropiado al niño. La siguiente. Ok. ¿Qué dicen las guías de las soluciones hiperosmolares o hipertónicas a base de sodio? No existen datos clase 1, no existen datos clase 2, solo existen clase 3, opinión de expertos. Dicen los expertos que si van a utilizar alguna solución hipertónica debe ser solución salina al 3%. ¿A qué velocidad de difusión? Empezar con 0.1 mililitros por kilo por hora y llevar a un máximo de 1 mililitro por kilo por hora, para mantener la PIC por debajo de 20 y la osmolaridad sérica en menos de 360. ¿La que sigue? ¿Qué dicen las guías de adultos? Las guías de adultos son más recientes, están publicadas en el 2016 del Brain Trauma Foundation. Dicen ellos que aunque la terapia hiperosmolar reduce la presión intracraniana, existe evidencia insuficiente acerca de los efectos en el pronóstico como para avalarlo como una recomendación específica en pacientes con trauma de cráneo severo, aunque la gran mayoría de la gente dice que sí funciona. La que sigue. Bueno, en México tenemos la solución de PISA, que es una solución que contiene cloruro de sodio del 17.7%, que viene en ámpulas de 5, 10 y 100, y que cada mililitro contiene 3 miliequivalentes de sodio y 3 miliequivalentes de cloro. No tenemos la solución comercialmente disponible en México al 3%. Hay que hacerla. La siguiente. ¿Cómo la calculamos? El ejemplo más sencillo es este: la dosis por kilo de peso por 0.17, eso me da la cantidad de concentrado de sodio al 17% y el resto del agua, el resto va a ser agua para producir una solución al 3%. La que sigue. Bien, los datos dicen que puede funcionar, pero muchos metaanálisis. La que sigue. Este metaanálisis del doctor Morzarabi dice que sí sirve, que las soluciones hipertónicas tienen mejor efecto sobre el control de la presión intracraniana que el control. La que sigue. Dos estudios más, dos estudios del doctor Kamel, demostraron que la solución salina es superior al manitol en el control de la presión intracraniana. La que sigue. Las conclusiones. Parece que sobre el control de la presión intracraniana es más efectiva la solución salina hipertónica, pero los metaanálisis son muy escasos, no incluyen muchos niños. Sí, se requieren más estudios. Pero bueno, nunca estamos contentos. Este último estudio del 2006 del doctor Berger Pelletier demostró que no hay ninguna diferencia que favorezca a manitol sobre solución salina hipertónica y el control de la presión intracraniana. La que sigue. Si deciden administrar solución salina hipertónica, lo deben hacer a través de un acceso venoso central. Debe estar limitado a unidades de urgencia o de cuidados intensivos para vigilar el empeoramiento de la presión intracraniana, que se logren los objetivos del tratamiento y monitorear la posible hipernatremia por esas soluciones. Empezar la infusión como recomiendan las guías, de 0.1 a 1 mililitro por kilo de peso de cloruro de sodio al 3%. Se puede usar como infusión, se puede usar como bolos. Nada más los bolos, cuidadito, no los pasen como bolos de adrenalina o bolos de líquidos. La solución salina debe pasar en un lapso de 30 minutos a una dosis de 3 mililitros por kilo. La que sigue. Deben monitorizarse los signos vitales, la osmolaridad sérica 2 veces al día, radiografía de tórax para edema pulmonar y falla cardíaca, y electrolitos para evitar que el sodio no llegue a más de 155. Si rebasa 155, disminuimos la velocidad de infusión hasta que se estabilice, y una vez que se va a destetar el paciente no se la corten de golpe. Aquí lo destetando a una velocidad que pueda disminuir entre 5 y 8 miliequivalentes por litro de sodio sérico. ¿Sí? La que sigue. Ok, la que sigue. Entonces, todos los artículos publicados en serie
Resulta que el autor de todo, de las series de artículos fue este señor. Charles Dickens publicó la novela más leída de la humanidad, más leída que la Biblia, más leída que cualquier libro, La historia de dos ciudades. La publicó en 31 artículos entre el 30 de abril y el 26 de noviembre de 1959. A este señor le debemos la publicación de los artículos en serie, la siguiente. Manitol, ¿se usa? Sí, se sigue usando. En un reporte de práctica clínica del Reino Unido se utilizó en el 70% de los niños sin unidad de cuidado intensivo. Es la segunda intervención más común después de la intubación, a pesar de que el manitol nunca ha sido evaluado en niños. El siguiente. Ok, el manitol se usa a esta dosis de 0.25 gramos por kilo de peso, mantener una modalidad de menos de 320 y debe evitarse hipotensión. La que sigue. Aunque les digo, la que sigue nunca se ha evaluado en niños. El manitol puede acumularse en lesiones de la barrera hematoencefálica, invirtiendo el gradiente osmótico y aumentando el edema cerebral. Por lo tanto, no es aconsejable usarlo por largos periodos de tiempo y puede producir lesión renal. La siguiente. Pero miren, las guías elegantemente, para que vean que Cantinflas no ha muerto, dice: la elección del manitol o solución salina hipertónica como primera línea de tratamiento se las dejan a ustedes. Que hagan lo que quieran. La siguiente. Por eso digo que Cantinflas no ha muerto, ¿verdad? Ahí está el detalle. Bueno, no se va a ir el sonido, pero le preguntan a Cantinflas que cómo se llama, ¿no? Entonces ahí está el detalle, ¿no? Bueno, y esto es bien importante. ¿Qué soluciones les dejan ustedes a su paciente de mantenimiento después de la reanimación inicial? Le calculan el aporte de sodio y potasio y le dejan soluciones con glucosa y electrolitos, ¿no? ¿O qué le dejan? Solución salina. Le deben dejar solución salina. Olvídense de las soluciones con glucosa. La gran mayoría de los pacientes en las primeras 24 horas posterior al trauma tienen hiperglicemia, no hipoglicemia, y el uso de soluciones hipotónicas va a generar aumento del edema cerebral y aumento de la presión intracraniana. En las primeras 24 horas se deben usar soluciones isotónicas. Si tienen hipoglicemia, sobre todo en lactantes, traten la hipoglicemia aparte, pero no le dejen soluciones hipotónicas. La siguiente. Profilaxis contra convulsiones. No hay clase 1, no hay clase 2, solo hay clase 3, opiniones de expertos. Debe usarse fenitoína o difenilalantoína para tratar o prevenir crisis convulsivas en niños con factores de riesgo. Pero que quede claro que después de 72 horas, si no ha convulsionado, no hay factores de riesgo, se suspende. Si hay factores de riesgo, entonces estamos hablando de epilepsia postraumática y ese va a requerir un electro que lo valore el neurólogo y probablemente tratamiento por más largos periodos de tiempo. Barbitúricos. Yo me crié con la idea de que era un tratamiento profiláctico. Los niños llegaban a urgencias, se hiperventilaban y se les ponían barbitúricos. Y resulta que no, que las dosis altas de barbitúricos en pacientes termodinámicamente estables con hipertensión, a pesar de tratamiento médico máximo, puede ser una opción, pero no como profiláctico, no de primera instancia, ¿sí? La que sigue. ¿Qué dicen los de adultos? Dice que, y si bien puede disminuir el brote de convulsiones, los barbitúricos generalmente producen hipotensión y depresión miocárdica, y cualquier efecto benéfico que puedan tener se contrapone por la hipotensión y la disfunción miocárdica que produce. La siguiente. La que sigue. En México no tenemos pentotal, utilizamos solo tiopental. La que sigue. Pero miren, este estudio del Dr. Casop demostró que en 11 pacientes con trauma severo entre 3 meses y 7 años que recibieron dosis altas de barbitúricos por hipertensión intracraniana sí disminuyeron la PIC, pero 4 de 11 murieron, hubo hipotensión severa en muchos de ellos. Entonces cualquier beneficio de los barbitúricos está contrabalanceado contra esto. No son efectivos porque no mejora el pronóstico neurológico a largo plazo de los pacientes, como lo están viendo ahí, las que siguen. Entonces, no hay evidencia de que funcione, ¿sí? Y el efecto hipotensor y depresor cardíaco, básicamente, casi es contraindicado. Entonces,
¿Cuándo usar barbitúricos? Solamente si la terapéutica con dosis altas de todos lo que hicieron antes no funcionó, y que deben considerarlo, pero deben tener en mente que van a necesitar apoyo hemodinámico, líquidos e inotrópicos, porque los barbitúricos finalmente producen eso. La siguiente. No existe entonces evidencia para el uso profiláctico, solo como tratamiento de perfusión intravenosa refractaria a manejo médico máximo. La que sigue. Cranitomía compresiva. La novedad en las guías 2016 es que debe pensarse tempranamente en ella y no como tratamiento de rescate. Es decir, en las primeras 24 horas un paciente no responde a manejo médico máximo, debe considerarse cranitomía compresiva. Las siguientes. Entonces, tratamiento temprano, no de rescate. ¿Sí? Fracasa el tratamiento médico, quita una porción de hueso, se colapsa la dura madre, se crea un defecto que permite amortiguar los efectos de la presión intracraniana. ¿Sí? Y así sucede. Como vemos, es una cranitomía real, se le pone una protección. Una vez que el paciente se recupera o responde, se le reinjerta su hueso. Se va a quedar como Frankenstein, pero bueno. El señor, el autor del Principito, es uno de los pilotos franceses más renombrados. Tuvo muchos traumas de cráneo, estuvo hospitalizado, intubado, no podía ya voltear a la izquierda porque además tenía lesión en la cervical. Durante la Segunda Guerra Mundial le escribió una carta al presidente Eisenhower y le dijo que quería seguir volando, quería ser útil, y le dijeron: no, hombre, pero si usted no puede ni inflar un globo. El presidente Eisenhower le dijo: está bien, denle un avión de reconocimiento. Le dieron un avión que no tenía armas, y finalmente falleció en una misión de reconocimiento en las costas de Italia, y dejó un libro pues que nadie sabía qué era, porque él había escrito muchos libros sobre historia de la aviación, y dejó un libro que parecía un libro para niños o una metáfora para adultos, el famoso autor del Principito. Es un libro fantástico. Ok, hipotermia, ¿sirve o no sirve? Pues a pesar de que la hipotermia puede tener efectos benéficos sobre la función cerebral, la verdad es que en etapas clínicas no ha servido. La que sigue. Bueno, la hipotermia técnicamente disminuye el consumo de oxígeno, el metabolismo cerebral, y podría ser útil para la profilaxis de lesión neurológica, pero la que sigue, 2 estudios han demostrado que no sirve. ¿Pero qué sí sirve entonces? Evitar fiebre, eso sí acomodó el lugar, porque la fiebre aumenta el consumo de oxígeno, disminuye el umbral para las convulsiones y aumenta el edema. Entonces, tratar la fiebre de manera importante. Y la hipotermia, lo que se recomienda es 32 a 34 grados centígrados por no más de 72 horas, no recalentar a los pacientes en la sala de urgencias que están hipotérmicos con trauma de cráneo, y sobre todo cuidar mucho el recalentamiento del paciente por alteraciones electrolíticas, arritmias y disfunción cardíaca. La que sigue. ¿Qué dicen las guías? Las guías de niños dicen que la hipotermia moderada entre 32 y 33 grados centígrados iniciada después del trauma de cráneo en las primeras 8 horas y 48 horas puede ser considerada un recalentamiento a la velocidad que ven ahí, de 0.5 grado por 12 a 24 horas. La que sigue. Después de la publicación de las guías en 2012, apareció este estudio que se llama el estudio Cool Kids o Niños Fríos, que demostró que la hipotermia no mejora ni las lesiones neurológicas ni la tasa de sobrevida. Y la siguiente. Y el trabajo de la que sigue. Y el trabajo del doctor Robert Hutchinson, el canadiense, se demostró que sobreviven más los pacientes que con trauma de cráneo severo que se mantienen en normotermia que en hipotermia. Y esto también para la reanimación cardiopulmonar en los niños es la realidad. La que sigue. Ahora la pregunta es lo mismo hipotermia global que hipotermia selectiva? No lo sabemos. En Estados Unidos se han diseñado este aparato que se llama el cuerno frío. El cuerno frío son 2 cánulas que se introducen en la nariz y que hacen circular un gas como el de los refrigeradores, que enfría la base del cerebro. Entonces estamos hablando de hipotermia selectiva del cerebral. Los paramédicos ahora en Estados Unidos pueden empezar desde la calle la hipotermia cerebral en pacientes con paro cardíaco que no recuperan la conciencia. Así, y habrá que esteroides, no, sirven.
Los esteroides no sirven para nada en pacientes con trauma de cráneo severo. Aumentan la mortalidad y no mejoran las tasas de sobrevida. La siguiente. No se recomiendan incluso ni para lesión neuronal. Estudios posteriores al análisis 3 han demostrado que no mejoran la lesión espinal cuando hay sección y disección del medio. La que sigue. No funcionan. Aumentan las neumonías bacterianas versus placebo. No sucede, no sirve para nada. A pesar de que digan que ningún paciente se puede morir sin una dosis de esteroides, es cierto. La siguiente. Metabólico. La glicemia. Monitorizarla y mantenerla entre 108 y 180. Solo intervenir para controlar la glucosa cuando ésta esté por arriba de 180. Y ser muy cuidadoso en evitar hipoglicemia. Porque la hipoglicemia produce mayor daño que la hiperglicemia, sobre todo en lactantes. La siguiente. El apoyo nutricional se debe reemplazar las calorías entre 130 y 160 del gasto metabólico de reposo en un lapso de 71 a 7 días. Son guías de adultos, no de niños. ¿La que sigue? Estas son las guías de adultos, que son las mismas. ¿La que sigue? Y finalmente el futuro pues nos va a traer no monitoreo global, sino monitoreo local, que sería PIC parenquimatosa en distintas áreas del cerebro, presión de perfusión cerebral de distintas áreas del cerebro, monitoreo de la presión tisular de oxígeno, electroencefalograma continuo, doble transcranial, estudios de microdiálisis cerebral en áreas dimensionadas. El monitoreo avanzado, lo único que está bien estudiado es el monitoreo de la presión tisular de oxígeno. Se introduce por el mismo cabezal que la medición de la presión intracraniana y mide la presión tisular de oxígeno en el área en la cual se introdujo. La recomendación es que debe mantenerse por lo menos en 10 milímetros de mercurio si se decide utilizar la siguiente. Igual para las guías de adultos, la que sigue. Entonces, el futuro es este. No solo PIC y presión de presión cerebral, monitoreo de flujo sanguíneo cerebral, doble transcranial, electroencefalograma completo, metabólicos, medición de flujo sanguíneo cerebral, microdiálisis, presión tisular de oxígeno. Estos son todo lo que hacemos en trauma de cráneo como tratamiento. Todo tiene un beneficio, pero todo tiene un riesgo. Por ejemplo, la incubación y ventilación con normocardia puede producir tos asincrónica por el ventilador y neumonía. El incremento de la sedación y hipotensión, el drenaje de líquidos cefalorraquídeo e infección, la terapia hiperosmolar puede producir balance de líquidos negativos, hipernatremia y falla renal, la hipocapnia inducida, vasoconstricción excesiva y isquemia, la hipotermia, alteraciones de líquidos, electrolitos, infección y disfunción cardíaca, los barbitúricos, hipotensión e incremento del número de hipotensiones, la craniotomía descompresiva, infección y hematoma tardío. Estamos entre la espada y la pared. La que sigue. Y estos son los algoritmos. Este es el algoritmo de las guías. Como ven, está basada en la presión intracraneal. Tu paciente tiene trauma de cráneo, Glasgow de 8 o menos, inserta un monitor de presión intracraneal. Y las metas son mantener la presión por debajo de 20 y la presión de perfusión cerebral de acuerdo a la edad, 60 en niños. Eso se logró. Si no se logró, eleven la cabeza, sedación y analgesia. Si se logró, qué bueno. Si no se logró y tiene una cánula intraventricular, considerar el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Si no tienen cánula intraventricular, considerar relajación y sedación. Si no funciona, considerar osmoterapia. Como dice Cantinflas, pues dar lo mismo mannitol que solución salina hipertónica. Yo prefiero la solución salina hipertónica. Y finalmente, si no respondió, hiperventilación bajo alguna medición del flujo sanguíneo cerebral. Esta es la primera línea, la que sigue. La segunda línea, fracasé con todo eso, ¿qué voy a hacer? Pues ponerme a rezar porque ya hay pocas cosas que hacer. Si hay exceso de flujo sanguíneo cerebral, puedo considerar hiperventilación contra alguna medición del flujo sanguíneo cerebral. Puedo considerar craniotomía descompresiva uni o bilateral. Puedo considerar coma barbitúrico, monitorizando al paciente, manteniendo presión y función cardíaca, o hipotermia, que ya vimos que no funciona. La que sigue. Que soy yo.
Y esta, la que sigue, esa es Mónica Bellucci. Es mi novia, ella no lo sabe ni mi mujer tampoco. Pero si mi decisión estuviera entre Mónica Bellucci y un monitor de presión intracraneana, yo prefiero el monitor de presión intracraneana, aunque no lo creo. Sí. Muy bien. Entonces, conclusiones. No existe un tratamiento único actual o que en el futuro vaya a mejorar drásticamente la sobrevida de estos pacientes. La prevención y la optimización de lo que tenemos, pues pudiera ser lo más racional para obtener éxito y beneficio. La adhesión a las directrices nacionales e internacionales de monitoreo multimodal puede ser la respuesta del rompecabezas. Pero bueno, termino. La que sigue. Este es Cyril Chandler, es un nefrólogo muy connotado en el Reino Unido, y dice algo que me parece fantástico. Dice: la medicina solía ser simple, ineficaz y relativamente segura. Ahora es compleja, efectiva y potencialmente peligrosa. Y esto representa muy bien lo que sucede en el trauma de Clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la excelente plática del doctor y no sé si existen dudas acerca del tema para que las externemos en este momento. Acá todo claro, ¿verdad? No todo confuso. Aprovechamos también para hacerles una cordial invitación a la 7ª cumbre a celebrarse el 4 y 6 de abril en el Hospital Español. Nos acaban de regalar las becas de inscripción que el doctor Pinacho, quien es nuestro actual presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría, que nos acompaña esta noche. Nos trajo 40 becas, los que estén interesados para que nos contacten a cualquiera de los miembros de la mesa directiva y podamos darles sus becas. Y agradecemos la presencia de todos ustedes esta noche.